Buenas noches, amigos de lo inexplicable. Permítanme presentarme. Durante más de 20 años, mi mundo fue el del gris hormigón de la comisaría, el olor a café rancio y el peso frío de los casos sin resolver. Me llamo Inspector Kenji Tanaka, y me he sentado frente a ustedes esta noche no para contarles una historia con un final limpio y un culpable tras las rejas, sino para abrir el archivo polvoriento de una verdad que se nos escapó de las manos. Este es el caso que me persigue en el silencio de la madrugada, el que transformó mi certeza en duda perpetua, la muerte de Aimi Yoshida. La fecha está grabada a fuego en mi memoria, 12 de octubre de 2018. Un jueves. El cielo sobre Kioto era de un azul pálido, típico del otoño, con una brisa que arrastraba las primeras hojas de los arces. La llamada llegó a las 19:47. Al otro lado de la línea, la voz de Satsuki Yoshida, la madre de Aimi, era un temblor controlado por el pánico. Su hija de 16 años, estudiante de primer año en la prestigiosa Academia Secundaria Kujo, no había regresado a casa. Su teléfono, siempre activo, sonaba en un vacío electrónico. No es ella, inspector, insistía. Aimi es metódica, responsable. Su vida es como su caligrafía, cada trazo tiene un orden, un propósito. Esa misma noche, el equipo de investigación se desplegó como un enjambre de luces azules en la penumbra de Kamijo. La ruta de Aimi era simple, desde la puerta principal de la academia, una caminata de 20 minutos bordeando el serpenteante canal Takase, flanqueado por viejos cerezos, hasta su moderno apartamento en un edificio de ladrillo visto. Hablamos con el dueño de la tienda de Dagashi donde Aimi compraba a veces un ramune después de clases, con la anciana que barría el umbral de su casa de té y que siempre la veía pasar con una sonrisa tímida. Todos la describían como un espectro amable y silencioso. Pero esa noche, el espectro se había desvanecido sin dejar rastro. La niebla de la inquietud, que empezó como una ligera bruma, se espesaba con cada hora que pasaba. El hallazgo llegó en la fría y húmeda madrugada del 14 de octubre. Un contable llamado Taro Mishima, que paseaba a su Shiba Inu llamado Momo antes de su largo viaje en tren al trabajo, se adentró en el bosquecillo de bambú de Arashiyama, un lugar que solía evitar por su oscuridad perpetua. El ladrido nervioso de Momo lo llevó hasta el corazón del bosque. Allí, bajo la danza de las sombras verdes proyectadas por la luna, yacía Aimi Yoshida. El hombre llamó al 110 con una voz quebrada por el horror. El mensaje por radio nos congeló la sangre a todos en el puesto de mando. Cuerpo localizado. Coincide con la descripción de la desaparecida. Es una escena extraña. Avance del caso, la escena del crimen. Llegué al amanecer. La luz del día apenas se filtraba entre el dosel de bambú, creando un ambiente de catedral submarina. Y entonces la vi. Aimi, recostada sobre un lecho de hojas de bambú secas, como una Yamato Nadeshiko, una princesa durmiente de un cuento antiguo. La escena era de una paz sobrenatural que helaba la sangre. Su uniforme, la blusa blanca almidonada, la falda plisada azul marino, los calcetines hasta la rodilla y los zapatos de cuero negros, estaba impecable. No había un rasgón, no había una mancha de barro, ni siquiera una arruga fuera de lugar. Su mochila de cuero granate descansaba a su lado derecho, con los cuadernos y libros, historia de Japón, inglés conversacional, apilados con una precisión que resultaba obsesiva. Su estuche de lápices, de la marca Pentel, estaba cerrado. Todo era un monumento al orden. Pero en su cuello, la brutalidad irrumpía con la sutileza de un grito. Los hematomas, de un violeta profundo, delineaban con claridad la forma de unos dedos que, según el forense, ejercieron una presión constante y firme. Muerte por estrangulamiento manual. No hubo lucha. No se encontraron fibras bajo sus uñas, que estaban limpias y cortadas a la perfección. No había signos de agresión sexual. Su cuerpo no contaba la historia de su muerte, solo el silencioso y aterrador momento final. Era como si hubiera accedido a su propia ejecución. Esa fue la primera y más desconcertante pieza del rompecabezas, la colaboración tácita de la víctima. Investigación profunda y personas sospechosas. La investigación se convirtió en una bestia de dos cabezas, la búsqueda infructuosa de evidencia física y la inmersión en el mundo aparentemente diáfano, pero en realidad lleno de grietas, de Aimi Yoshida. La evidencia física, un vacío elocuente. El laboratorio forense fue nuestra mayor esperanza y nuestra mayor decepción. La escena era estéril, según el jefe de forenses. No había huellas dactilares extrañas. Las fibras de la ropa de Aimi solo coincidían con las de su propio uniforme y su hogar. El suelo, una alfombra de hojas secas, era imposible para las huellas de calzado.
Revisamos las cámaras de seguridad en un radio de 1 kilómetro. La cámara de la tienda de conveniencia Family Mart mostraba a Amy pasando a las 16:23, pero luego se perdía en un callejón sin salida. Una cámara privada de una casa captó una figura con una chaqueta oscura con capucha, de contextura media, moviéndose cerca del bosquecillo alrededor de las 17:10, pero la calidad era tan pobre que era inútil. Era como si un fantasma, un Irei de la lógica, hubiera cometido el crimen. Sospechoso 1, Kaito Tanaka, el archivista de la obsesión. Kaito, de 17 años, no era un acosador evidente. Era un joven de mirada intensa que habitaba los márgenes del patio de la escuela. Nuestro primer interrogatorio fue en una sala fría de la academia. Negó cualquier relación más allá de lo casual. Pero una redada sorpresa en su taquilla reveló lo que llamamos el archivo de Amy. No eran simples fotos. Era una colección meticulosa, un mapa a mano de su ruta a casa con horarios estimados, una lista de los libros que sacaba de la biblioteca, el cerebro del adolescente, poesía de posguerra, e incluso un mechón de cabello castaño claro, guardado en una bolsa de plástico. Cuando lo confrontamos en comisaría, bajo la fría luz fluorescente, su defensa se quebró. Era pura, dijo, con los ojos vidriosos. En un mundo de barro, ella era porcelana fina. Yo solo quería estudiar esa perfección. Su coartada era un agujero negro, dijo haber estado en su habitación, en el distrito de Fushimi, jugando a un morb, pero su conexión a internet había fallado entre las 16:45 y las 18. No tenía testigos. Tenía la obsesión, el conocimiento de sus rutinas, pero el cómo y el por qué final se nos escapaban. No había una chispa de violencia en su historial. Sospechoso 2. El profesor Kenji Sato, el jardín de las palabras prohibidas. El profesor Sato, de 42 años, era la antítesis de Kaito, elocuente, seguro, un hombre que irradiaba una calma peligrosa. Sus correos electrónicos a Amy, intercambiados desde una cuenta personal, eran un lento y metódico cruce de límites. Pasaron de su ensayo sobre Mishima fue excepcional a veces, cuando leo sus palabras, siento que está describiendo la soledad de mi propio corazón. Ella, educadamente, siempre desviaba la conversación. Usted es muy amable, sensei. Espero mejorar en el próximo trabajo. Al registrar su ordenador en su estudio, lleno de primeras ediciones y el olor a tabaco y papel viejo, encontramos más que un historial de navegación. Encontramos un borrador de un poema no enviado, titulado Para mi crisantemo de invierno, que hablaba de ahogar un capullo antes de que el mundo lo mancillara. Era escalofriante. Su coartada era sólida, hasta que no lo fue. Estuvo en una reunión de departamento hasta las 17. Su esposa confirmó su llegada a casa a las 18:45, pero entre esas 2 horas, su teléfono estuvo apagado. Dijo que se había quedado dormido en un banco del Parque Nijo, abrumado por el estrés. No había cámaras que lo corroboraran. Tenía un motivo emocional retorcido, la oportunidad, y las palabras que delataban una fascinación malsana. Sospechoso 3. Yumi Takahashi, la grieta en el espejo. Yumi, la mejor amiga, era un torbellino de emociones contenidas. En la segunda entrevista, rompió a llorar. No eran lágrimas de dolor, sino de rabia. Nos confesó que el chico del que estaba enamorada, el capitán del equipo de fútbol, le había escrito una carta de amor a Amy. Amy, fiel a su naturaleza, se la mostró a Yumi para preguntarle qué hacer, creyendo que era un gesto de confianza. Para Yumi, fue la máxima humillación. Era perfecta, ¿saben? Nos escupió, con los puños apretados. Perfecta en la escuela, perfecta en su casa, y perfecta al destrozar tu corazón sin siquiera darse cuenta. Su coartada era la más sólida. Estaba en el ensayo del club de teatro hasta las 18:30, y 10 personas lo confirmaron. Pero el bosque de bambú estaba a solo 5 minutos del gimnasio. Un breve desvío. Un encuentro rápido. Un argumento que pudo haber escalado en el silencio opresivo del bosque. Tenía un motivo poderoso, el rencor nacido de la admiración envenenada. El cierre oficial y la sombra de la duda. La presión era una losa. Los titulares de los periódicos gritaban incompetencia policial y justicia para Amy. La familia Yoshida, destrozada, daba ruedas de prensa pidiendo respuestas. Necesitábamos un culpable. La fiscalía, con el expediente en la mano, se decidió por el blanco más socialmente aceptable, el profesor Sato. Su arresto fue un espectáculo mediático. Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro pálido mientras era empujado hacia un furgón policial. Fue el chivo expiatorio perfecto. La sociedad podía señalar con el dedo y decir,
ahí está. El depravado. El monstruo. Pero en el tribunal, la fachada se desmoronó. Sin pruebas físicas, sin una confesión, los correos y el poema solo pintaban el retrato de un hombre con un interés inapropiado, no de un asesino. El caso fue desestimado. Sato fue liberado, pero su vida ya estaba en ruinas. Se mudó de Kioto, su nombre para siempre manchado. Oficialmente, el caso se archivó. Para el sistema, Aimi Yoshida era otro expediente en una estantería polvorienta. Pero para mí, la investigación estaba incompleta. Había una cuarta posibilidad, una que surgía de la propia escena, la falta de lucha. Aimi confiaba en su asesino. O no lo percibió como una amenaza hasta que fue demasiado tarde. ¿Y si no fue Kaito, ni Sato, ni Yumi? ¿Y si fue alguien completamente fuera de nuestro radar? Un transeúnte que le pidió ayuda de una manera convincente. Un familiar cuyo perfil de preocupación ocultaba algo más siniestro. Su propio padre, un hombre estricto y demandante, que pudo haber visto en Aimi una desviación de la perfección que le exigía, en un arranque de ira irracional, acabó con todo, para luego, abrumado por la culpa, disponer la escena como un último acto de respeto por la hija perfecta que había creado y destruido. O la teoría más desgarradora de todas, ¿y si Aimi, agobiada por el peso insoportable de ser perfecta, buscó una salida? ¿Y si, en un acto de desesperación, manipuló a alguien, tal vez al vulnerable Kaito, o incluso al confundido profesor Sato, para que la ayudara a poner fin a su vida, orquestando cada detalle para que su muerte fuera tan impecable como su vida había sido? Esa escena ordenada no era la firma de un asesino, sino el último deseo de la víctima. El caso de Aimi Yoshida está cerrado. La policía sigue adelante. Pero la verdad no está en un archivo. Se quedó en ese bosque de bambú, susurrando entre las cañas, congelada en el último aliento de una chica que era un misterio incluso en su muerte. Ahora, les pregunto a ustedes, que han caminado conmigo por este caso, observando los detalles, las personalidades, los motivos y esa escena final de paz macabra. ¿Quién creen que realmente mató a Aimi Yoshida? La respuesta, estoy seguro, es tan compleja y enrevesada como la propia naturaleza humana.